energía con varias de las personas, entre ellas y la mayoría mujeres, que están al pie, digamos, y encabezando todos estos proyectos de eficiencia energética. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo estamos contribuyendo, digamos, con el medio ambiente si gestionamos en forma eficiente la energía? Obviamente, primero tenemos que entender qué es el tema del impacto del cambio climático. Necesitamos entender lo que es el fenómeno del calentamiento global. Desde la reunión del IPCC, un grupo de trabajo de científicos gubernamental por el cambio climático, han ya dado señales unívocas de que el calentamiento del clima es inequívoco. La influencia además humana en el sistema climático es completamente clara. Es debido a las acciones antropogénicas en el cambio climático está ocurriendo. Es decir, todas las acciones del ser humano están impactando directamente en el clima y que consideramos que para limitar el cambio climático se requieren reducciones importantes y sostenidas de las emisiones de gases de efecto invernadero. Así que, dicho esto, vamos a ver qué reducciones importantes son las que podemos contribuir haciendo eficiencia energética, pero antes vamos a ver realmente qué es esto del efecto invernadero, porque aparentemente cuando hablamos de gases de efecto invernadero estamos hablando y dándole una connotación negativa, cuando en realidad el efecto invernadero es un calentamiento natural de la Tierra y es perfectamente necesario para la vida en la Tierra. Los gases de efecto invernadero que están presentes en la atmósfera retienen parte del calor del sol y mantienen una temperatura que es apta para la vida. Es decir, nosotros recibimos energía solar. Parte de esa energía solar es absorbida, atraviesa la atmósfera y es absorbida por la superficie de la Tierra, y otra parte es reflejada. Una parte de esa energía es reflejada y sale nuevamente al exterior, pero otra parte de la radiación es retenida por lo que se denominan estos gases de efecto invernadero. Cuando nosotros vemos y viajamos, por ejemplo, en avión a 10.000 metros de altura, estamos hablando de 10 kilómetros, la temperatura externa es menos 55 grados, pero la temperatura en la Tierra no es esa la temperatura. ¿Qué ocurre? Obviamente hay un gradiente de temperaturas que sobre exactamente la superficie de la Tierra hace que tengamos una temperatura promedio de 15, 20 grados y que se permita la vida en la Tierra. Con menos 55 realmente sería muy difícil sobrevivir y es gracias a estos gases de efecto invernadero que quedan dentro de la troposfera que se permite, y esto es un fenómeno natural que se ha dado por muchísimos años, es que se permite tener el clima que tenemos en todas partes de nuestra Tierra. Ahora, ¿qué ocurre? ¿A qué se debe que estemos hablando de gases de efecto invernadero con una connotación negativa? Primeramente es por el calentamiento global, o sea, la quema de combustibles, y esto es a partir de la revolución industrial, a partir de la extracción de carbono, gas y petróleo de la tierra y la quema de ese combustible, sumado a lo que es la deforestación, la ganadería, lo que ha hecho es incrementar esa cantidad de gases de efecto invernadero y ha generado que se retenga más calor y haya aumentado la temperatura. ¿Qué es lo que dijo el IPCC, o por lo menos la COP de París, que es el organismo de las Naciones Unidas que lleva a cabo adelante del cambio climático, y esta COP de París ha sido firmada por varios de los países? Fundamentalmente es que se espera que el calentamiento global para el año 2100 sea no mayor a 2 grados, y el IPCC dice que deberíamos hacer todo el esfuerzo para llegar a 1.5, por encima de la temperatura que existía en la era preindustrial. Es decir, esos 2 grados de aumento o incremento de temperatura es lo que deberíamos mantener o hacer el esfuerzo para lograrlo, y para eso están todas las contribuciones que realizan los distintos países para reducir el impacto del cambio climático y reducir esa emisión de gases de efecto invernadero. Dicho esto, tenemos varios gráficos, y los gases de efecto invernadero, cuando hablamos, estamos hablando no solamente del CO2, del dióxido de carbono, sino también del metano, óxido de nitrógeno, nitroso. El metano es 25 veces más contaminante del dióxido de carbono. No obstante, siempre se toma como referencia un valor del dióxido de carbono equivalente a todos los gases de efecto invernadero. También ha habido, digamos,
cambios globales de temperatura. Por ejemplo, hace 10.000 años hubo un incremento de 1 grado centígrado, pero eso ocurrió durante 1150 años. En el presente ha habido un incremento del 1,1 grado centígrado en los últimos 100 años. Y esto es lo que tratamos, digamos, de evitar, de que en el 2100 se llegue a niveles por encima de los 3 grados. O sea, el objetivo es llegar a los 2 y ojalá que podamos hacer todo el esfuerzo para llegar a 1,5. Cuando se hace el análisis de la emisión de gases de efecto invernadero, obviamente la energía es contribuyente con un 73%. Por eso acá es donde se concentran las mayores acciones de mitigación o de mitigación o si no adaptación, que tiene que ver con el tema del uso de la energía o los gases contaminantes que tiene el uso de la energía. Y obviamente esta es una foto reciente del Círculo Polar Ártico. Aquí vemos otros gráficos donde se ve el tamaño, digamos, del Círculo Polar Ártico, cómo ha disminuido desde 1880 hasta la fecha. Pero lo que llama la atención es que ya en la zona norte, desde Rusia, perfectamente se puede navegar a Europa sin ningún inconveniente. Y esta foto a mí me llamó la atención porque cuando se la compara con una foto de 1973, toda esta zona era hielo, que se ha derretido precisamente como efecto del incremento de temperatura en los últimos años. Ha derretido, digamos, parte del Círculo Polar Ártico. Estos son, digamos, datos bastante claros del efecto que tiene el incremento de temperatura y los gases de efecto invernadero por razones antropogénicas, ¿no? Ahora, cuando vamos a la resolución del problema, nosotros tenemos acciones de mitigación o de adaptación, como decíamos. La mitigación es reducción de emisiones de gases de efecto invernadero o incrementar los sumideros de carbono. Sumideros de carbono, por ejemplo, naturales sería la forestación o evitar la deforestación, sería, digamos, el efecto contrario, y obviamente reducir las emisiones de efecto invernadero mediante acciones concretas o específicas en lo que tiene que ver con el gasto o la quema de combustibles para generar la energía. Y tenemos adaptación, que son el proceso de ajuste del clima real o proyectado, y los efectos, logrando reducir la vulnerabilidad de las personas y de los ecosistemas. Esto es como decir, bueno, para mitigar, por ejemplo, la suba de la altura del nivel del mar, bueno, yo puedo colocar barreras, puedo evitar que realmente suba, y la adaptación es irse o mudarse de aquellas poblaciones que están próximas a la costa, porque sabemos que a la larga se van a inundar. Entonces, mejor concentrarnos en los temas de mitigación. ¿Y cuál es el cambio que se da? Nosotros tuvimos desde el año 1850 después de Cristo, o 1800, la era de los combustibles fósiles, y estamos muy próximos a que comience una nueva era que es de energía sostenible. Cuando realmente toda la energía que comencemos a generar o instalar para el consumo y para el crecimiento económico que es necesario, es precisamente sea totalmente sostenible, de fuentes renovables o que no contaminen. Entonces, estamos próximos a comenzar una nueva era de energía sostenible. Cuando vamos al siguiente punto, la Agencia Internacional de Energía, acá lo que ha definido es qué debemos hacer, y definió varios escenarios, o sea, un escenario donde tenemos nuevas políticas, pero esto va a hacer que la emisión de gases de efecto invernadero continúe creciendo, pero tenemos un escenario de desarrollo sustentable, que se espera que las emisiones de gases de efecto invernadero se reduzcan efectivamente. Ahora, cuando vemos cuáles son los contribuyentes para reducir esos gases de efecto invernadero, tenemos que la eficiencia energética va a contribuir con el 44% de toda esa reducción de los gases de efecto invernadero. Las renovables, que también están muy en boga ahora, van a contribuir con el 36%. Y otras, como por ejemplo la energía nuclear, la de captura de carbono o el cambio de combustibles, por ejemplo, carbón por gas, van a reducir aún más, pero contribuyen muy poco en esa reducción de gases de efecto invernadero. Evidentemente la eficiencia energética, que representa el 44%, es el primer combustible
digamos, como podemos llamarlo, o es la más importante, pero cuando vamos al detalle de qué es lo que tiene cada una de esas contribuciones que tiene la eficiencia energética, vemos que se compone de distintas capas. O sea, la eficiencia energética son múltiples capas, como por ejemplo motores eléctricos industriales, va a contribuir con una parte, iluminación en industrias, edificios, el etiquetado de electrodomésticos, todo lo que es el transporte pesado, el aire acondicionado, la industria pesada, transporte marítimo y la aviación. Todos estos son distintos. Como vemos, es decir, cada sector va a tener que contribuir con su parte para realmente lograr ese 44% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero gracias a la eficiencia energética. Por lo tanto, digamos, es un compromiso de largo plazo, de multisector, pero fundamentalmente de los países. Ahora, cuando vamos a decir, bueno, si la eficiencia energética hoy por hoy no es una prioridad para muchos países o para muchas empresas, ¿cómo resolvemos este problema? Bueno, evidentemente hay mitos que todavía tenemos que seguir derribando, o por lo menos discutir y capacitar a la gente sobre estos temas, estos mitos, que muchas veces se dice que si yo contrato energías renovables, entonces reduzco a cero mis emisiones de gases de efecto invernadero. O que para mejorar la eficiencia energética necesito invertir mucho dinero. Bueno, ambas son falsas. La primera, ¿por qué es falsa? Y porque si yo contrato energías renovables, yo en realidad voy a continuar, si bien tengo un contrato directo con una empresa de generación de energía renovable, yo voy a continuar tomando energía de la red. Las energías renovables lo que hacen es bajan la proporcionalidad del componente fósil dentro de esa matriz de generación y va a reducir porcentualmente la cantidad de gases de efecto invernadero. Pero eso no significa que llegue a cero, sino que va a tener un componente de gases de efecto invernadero en función de la matriz energética que tenga ese país. La segunda es mejorar la eficiencia energética, necesito invertir mucho dinero. Falso también, porque muchas de las oportunidades que se destacan en una revisión energética, las oportunidades de ahorro que surgen, no requieren inversiones, son simplemente cambios de hábitos, cambios de conducta, pequeños ajustes que hay que hacer en los procesos que generan una gran cantidad de ahorro, yo diría cerca del 20%, sin necesidad de invertir mucho dinero. Por otro lado, lo que tenemos que hacer es ir validando verdades y continuar, digamos, incentivando y capacitando a la gente en todos estos temas, donde, por ejemplo, la eficiencia energética ayuda a todos los países emergentes a brindar un mayor acceso a la energía, a más personas con la misma infraestructura y evita inversiones innecesarias en producir una energía que no precisaremos. Esto me ha tocado verlo, por ejemplo, en Alemania, que ellos tienen un plan de generación negativa para el futuro, aun cuando van a continuar creciendo económicamente y desarrollándose, van a estar sacando centrales de generación, van a estar sacando centrales de generación para el futuro, precisamente por la implementación de eficiencia energética. O sea, en el futuro van a estar consumiendo, van a tener menos potencia de generación y van a estar consumiendo menos energía que la que están generando hoy en día. Y todo por implementar todas las medidas de eficiencia energética que tienen en un proyecto o que tiene el país en el plan, ¿no? Otro, la eficiencia energética tiene impactos positivos que ayudan al crecimiento económico, mejora la productividad industrial y además reduce los costos de importación de combustibles alternativos. Absolutamente válido y cierto, porque cuando yo estoy reduciendo la necesidad de consumir energía en el futuro, primero no voy a estar importando energía si es que es un país importador. O alternativamente, no voy a tener que invertir en nuevas centrales de generación porque no las voy a necesitar, ya que mis consumos energéticos van a estar acotados debido a la implementación de estas medidas de eficiencia energética. Seguimos con la presentación y vemos que esto es una forma de ver, digamos, una nueva forma de ver las cosas, ¿no? Dado que la energía obviamente constituye un elemento esencial, como vemos, para la calidad de vida del ser humano, hoy tenemos todo el confort que tenemos gracias a la energía y estamos pudiendo hacer esta comunicación gracias a la energía, es un insumo vital además para todas las actividades productivas y tiene un papel central en el proceso de desarrollo de la humanidad. Ahora,
todo sistema energético debe considerar siempre las dimensiones del desarrollo sostenible, es decir, los tres pilares o los tres elementos, que es la económica, social y ambiental. Esto es similar a lo que la World Energy Council menciona como los tres pilares, el trilema energético, ¿sí? Que también tiene conceptos económicos, sociales y ambientales que deben ser considerados los tres simultáneamente en todo sistema energético. Esto es un punto, digamos, que también vale la pena mencionar, que surge de la Agencia Internacional de Energía, donde se destaca que la eficiencia energética es el primer combustible, con un gran potencial aún no descubierto. ¿Y por qué se dice que es el primer combustible? De todas las fuentes de energía existentes, la eficiencia energética es la que va a permitir en el futuro no tener que hacer inversiones en nuevas instalaciones, en nuevos equipamientos. Así que va a ser el primer combustible porque yo voy a, implementando eficiencia energética, voy a reducir mis necesidades de energía futuras. Y segundo, la eficiencia energética es invisible a los ojos, porque es la energía que yo no uso, pero que se evidencia en menores costos, menores emisiones, el impacto al medio ambiente, la mejora de la productividad, y siempre yo la eficiencia energética necesito calcularla. Lo que en teoría estoy implementando, lo que he consumido o debería haber consumido si hubiera seguido consumiendo de la misma manera, y lo que realmente estoy consumiendo es lo que yo mido, y la diferencia es la eficiencia energética. Como verán, todos estos beneficios o múltiples beneficios de la eficiencia energética que menciona la IAE tiene que ver precisamente con todos estos tres elementos, ¿no? O sea, la parte económica, la parte del acceso a energía, la asequibilidad y la parte ambiental. Así que estos son todos los grandes beneficios. Ahora, si uno se pregunta, bueno, si yo tengo tantos beneficios, ¿por qué todavía hay barreras para implementar eficiencia energética? Bueno, obviamente el impacto de todas las decisiones que tomemos hoy va a tener impacto en los sistemas energéticos de mañana, así que es importante ir eliminando estas barreras. Se han descubierto o se han identificado varias, de las cuales las primeras tres, que son las económicas o de mercado, la de financiamiento, o regulatorias o institucionales, son barreras internas, o sea, son barreras de los países, que son, podríamos decir, factores externos, que dependen de las condiciones políticas, económicas, de cada uno de los distintos países, y son cosas que las empresas en algunos aspectos no tienen, digamos, alcance o no pueden influir. Pero sí es importante porque son las tres principales y representan un gran porcentaje de las principales barreras que identifican las distintas empresas cuando se les hace las consultas. Ahora, hay otras cuatro barreras que son tecnológicas o de capacidades, de información, culturales o de desarrollo del mercado de eficiencia energética. Ahí sí donde las empresas pueden hacer varias cosas, y creo que es el lugar donde las empresas hoy en día deberían estar poniendo el foco. Para, digamos, destruir o eliminar las barreras de tecnológicas o de capacidades, bueno, evidentemente hay varios programas de capacitación en pymes e industrias, pero fundamentalmente lo que deben hacer es buscar programas de capacitación que les permite a todas las empresas, sean pymes o grandes empresas, entender las necesidades de por qué es fundamental la eficiencia energética o implementar sistemas de gestión de la energía. El tema de la información, bueno, hoy por hoy la digitalización, la industria 4.0, ayuda y contribuye a tener una medición y verificación. Sin medir uno no puede controlar, y sin controlar uno no puede mejorar. No lo dije yo, pero lo dijo Lord Keynes, sí, creo que era Lord Keynes, que precisamente el objetivo era poder medir para poder controlarlo y para poder reducirlo. La siguiente barrera es la cultural, y esto tiene que ver con el manejo del cambio. Todos los proyectos que tienen que ver con eficiencia energética introduce el aspecto del manejo del cambio. Ahora vamos a ver en detalle también a cómo se debe abordar este tema del manejo del cambio. Y lo último es el desarrollo del mercado de eficiencia energética, y esto tiene que ver con el desarrollo de especialistas en eficiencia energética o gestores de la energía, que es una condición necesaria para que las empresas
puedan implementar eficiencia energética dentro de sus organizaciones. En esto la CONUE, en México, por ejemplo, ha hecho un gran trabajo capacitando a empresas, capacitando pymes, realizando las famosas redes de aprendizaje, y la verdad que el trabajo realizado por la CONUE en México es bastante loable, y aquí en Argentina la CONUE está colaborando también muchísimo. Yendo al tema en detalle, cuando hablamos de especialistas en eficiencia energética o gestores de la energía, lo siguiente, muchas empresas tienen sistemas de gestión, ya sean de calidad, de medio ambiente o de seguridad, que son sistemas de gestión, la gente conoce lo que son sistemas de gestión. Y tenemos personas dentro de las organizaciones que conocen los procesos. Bueno, los especialistas en eficiencia energética y gestor de energía tienen una combinación de ambos, o sea, necesitamos capacitar y necesitamos integrar a esas dos personas o esos equipos para que adquieran los conocimientos en forma integrada. Y esto cómo se hace es capacitando profesionales que sepan cómo implementar proyectos de eficiencia energética de una manera estructurada con un sistema de gestión, y también personas que puedan llevar adelante un manejo del cambio, donde se analizan sistemáticamente los riesgos, las oportunidades, las partes interesadas, con la activa participación de la alta gerencia, sin lugar a dudas. ¿Qué son un sistema de gestión de la energía? Hasta ahora habíamos visto temas de eficiencia energética, pero todo se lleva a integrarlo dentro de lo que se denomina un sistema de gestión de la energía. Básicamente es una metodología que es para lograr una cultura continua del desempeño energético, de una manera obviamente costo efectiva. Y cuando hablamos de mejora continua del desempeño energético, estamos hablando de un nuevo concepto que se introduce con la norma ISO 50001 y cuando hablamos del sistema de gestión de energía, que tiene que ver con los usos de la energía, que es donde yo estoy utilizando la energía, el consumo energético y la eficiencia energética. Esos tres elementos componen la mejora continua del desempeño energético. Así que este es un nuevo concepto que está, digamos, dentro de lo que son los sistemas de gestión de energía. Cuando vamos a la siguiente, y acá obviamente esto tiene que ver con la norma ISO 50001, para aquellos que no la conocen, la norma es una norma internacional voluntaria que está basada en el ciclo de Deming, de mejora continua, de planificar, hacer, verificar y actuar, donde tiene por objetivo, si es una de las pocas normas ISO que ayuda a las organizaciones a mejorar su desempeño energético y a hacer un mejor uso de sus activos. Además de que apunta a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y reducir los costos energéticos, promoviendo las mejores prácticas de utilización de la energía. Y además, como es una norma ISO y hoy tiene, digamos, todo un alcance de alto nivel, aquí ahí están las fieras gritando, pero digamos, permite la integración con otros sistemas de gestión de la organización. Así que aquellos que tengan una norma ISO 9000, 14000, perfectamente pueden integrarla con la ISO 50001. Así que en este sentido es bastante más fácil para aquellas organizaciones que ya tienen una norma ISO 9000 o 14000 integrar una ISO 50001. Cuando vamos a los análisis, digamos, de por qué las empresas implementan la ISO 50001 y la certifican, en general lo que obtienen es un doble objetivo. El primero es reducir los costos energéticos. Y cuando hablamos de costos energéticos, acá estamos hablando de la tarifa que pagan y del consumo energético en sí. Después, cuando estamos hablando de contribuir a la reducción de emisiones de dióxido de carbono, también estamos hablando de la reducción de los consumos de energía y por eso se reduce, digamos, el impacto al medio ambiente. Cuando vamos a hacer un análisis por sector, bueno, básicamente todas estas empresas, metales básicos, plásticos, alimentación, químicos o productos químicos, transporte, almacenamiento, comunicación, construcción, papel, empresas de cemento, concreto, todas estas son las empresas que están certificadas
con una norma ISO 50001-2018, y este es el último survey que se hizo desde la ISO. Y obviamente lo tienen implementado porque necesitan tener un plano, un programa para la reducción de los gases de efecto invernadero y también de los costos de energía, porque hoy está entre un 20 y un 50%. Con lo cual es extremadamente importante, digamos, para muchas de estas empresas de todos estos sectores reducir esos costos energéticos. Ahora, ¿por qué mi empresa debe certificar la ISO 50001? Bueno, ya mencionamos que el ahorro energético es el primer elemento y la contribución con el medio ambiente también es el segundo elemento que muchas empresas implementan y certifican una norma ISO 50001. Pero también debemos decir que nos permite acceso a nuevos mercados, ya que muchas empresas, para poder acceder a ser un proveedor de una empresa que tenga criterio de sustentabilidad o un programa de sustentabilidad, muchas veces exige o solicita que la empresa proveedora tenga una norma ISO 50001 certificada. Además, mejora la imagen corporativa y además, como dijimos antes, son integrables con otros sistemas de gestión, con lo cual es mucho más fácil implementar una norma ISO 50001. Cuando hablamos dijimos que era fundamental conocer cómo se hace un manejo del cambio, acá es prioritario que la alta gerencia participe y que empiece a generar confianza dentro de la organización explicando por qué y para qué queremos implementar un sistema de gestión de energía. Además de hacer una toma de conciencia tanto de la alta gerencia como del resto de la organización, y lo que debe brindar esa alta gerencia es brindar recursos, asignar recursos que estén trabajando para los proyectos, capacitar al personal, comunicar claramente hacia dónde se quiere ir, brindar las herramientas que les permita identificar las oportunidades de ahorro, hacer un reconocimiento a aquellos que trabajaron en proyectos que generaron ahorros de energía y obviamente poner foco en lo esencial, o sea, no disgregarse, simplemente poner foco en aquellos que son consumos o usos significativos de la energía, que vamos a ver también a qué nos referimos cuando hablamos de usos significativos de la energía. Obviamente, todo esto es un modelo de transformación. Cuando hablamos de información y de tecnología, lo que nosotros podemos llegar a hacer o hacer una revisión energética es obtener datos. La intención es transformar esos datos en información y esa información después en conocimiento para que nos permita después implementar proyectos de ahorro de eficiencia energética. ¿Cómo funciona esto? Cuando hablamos de datos, nosotros podemos instalar un sistema de medición y obtener una curva de carga a lo largo de 24 horas o 52 días, o 52 semanas. Esta información la podemos tomar con un sistema de medición dentro de la planta. Ahora, lo que después hacemos es, esos datos los transformamos en información, realizando una monótona de carga, por ejemplo, y graficando qué cantidad de días u horas del día o días del mes o semanas del año estuvimos trabajando en distintos niveles de carga, ya sea en potencia, energía consumida, lo que fuere. Y a partir de ahí lo que hacemos es una discretización, donde decimos, a mí me interesa saber cuál es el mayor porcentaje de tiempo que yo estuve trabajando en una carga prácticamente lineal, y saber por qué estoy trabajando en estos niveles de carga. Obviamente estos son periodos de paradas de planta y estos son puntualmente específicos cuando estoy trabajando en los grandes niveles de carga, altos porcentajes de mi carga máxima, que también es importante saberlo. Pero fundamentalmente voy a enfocar y concentrar en los del mayor porcentaje de tiempo que yo estuve trabajando con mi planta. Esto tiene que ver con lo que es la transformación de la información. Para aquellos que no conozcan la norma ISO 50001, este es el esquema normal de la norma, donde la norma tiene varios capítulos. El primero es el análisis de contexto, que es el mismo para otras normas ISO, por ejemplo la 9000, la 14000, la 45000, con lo cual esto prácticamente se repite, no es necesario realizarlo si uno ya lo tiene hecho, pero sí comienza, digamos, en el punto 5.2, donde la alta dirección debe definir una política energética. Luego vienen las distintas etapas de planificar, hacer, verificar, actuar, siguiendo el ciclo de Deming, y tenemos la planificación energética, lo que es el apoyo a la operación, la evaluación de desempeño, y nuevamente, finalmente, la mejora continua para nuevamente continuar el ciclo de mejora continua.
Este es el esquema de la norma para quienes no la conocían, y ahora vamos a ver en detalle algunas cosas, cómo tengo que implementar yo un sistema de gestión de energía o por dónde debo empezar, ¿no? Y obviamente es por una planificación energética y hacer una revisión energética. Esta es la estructura entonces del sistema de gestión de la energía y sin lugar a dudas, para poder implementar un sistema de gestión de energía, tengo varias etapas. La primera, como dijimos, era hacer la política. La segunda es hacer una revisión energética dentro del programa de planificación para determinar los indicadores de desempeño energético y las líneas base energética. Vamos a ver en detalle a qué nos referimos con esto. Y luego vienen algunos elementos y algunos aspectos que tienen que tienen que ser considerados y tomados, digamos, cada uno de ellos para cumplir con los requisitos de la norma de ISO 50001, que tiene que ver con capacitación, el control operacional, el seguimiento, medición y análisis, realizar una auditoría interna, para finalmente terminar de implementar un sistema de gestión de energía y hacer una revisión por la dirección. O sea, estos serían todas las etapas para implementar un sistema de gestión, pero lo más importante, como dijimos, es la revisión energética, y vamos a ver en detalle ahora cómo se hace una revisión energética y cómo se determinan los indicadores de desempeño energético y las líneas de base energética. Siguiendo, digamos, una revisión energética tiene en consideración o hay que analizar previamente cuáles son todas las fuentes de energía, en qué las estoy usando y cuál es el consumo. El consumo tiene que ver con la cantidad de energía que yo uso para ese uso. Luego, a partir de ahí, identifico los usos significativos de la energía y analizando todo lo que son las variables, el desempeño energético actual, las personas que trabajan y haciendo una proyección de los usos y consumos futuros, determino un listado de oportunidades de mejora del desempeño energético. En estos consiste a realizar una revisión energética, donde vamos a entrar en detalle ahora en estos 3 puntos, o sea, las fuentes de energía, los usos y consumos, los usos significativos y el listado de oportunidades de mejora. Cuando hablamos de fuentes de energía, ¿cómo hacemos el análisis de los usos y de los consumos de energía? Primero, los objetivos es la identificación de cuáles son mis fuentes de energía, dónde estoy utilizando la energía, cuáles son las variables de ese consumo energético y cuáles son las tendencias futuras o una estimación de consumo futuro. ¿Cómo lo hacemos? Con balance de energía, con un análisis de facturas de mi distribuidor o la empresa que es proveedora de energía y gas, lecturas de medidores, teniendo, si tenemos un sistema de monitoreo y sistema de control, también con esa información, y haciendo un inventario de todos los equipos con sus potencias y los usos normales que se le da a esos equipos. Luego se hace un análisis del uso significativo de energía a través de gráficos de Pareto, una matriz de usos significativos, donde se hace una relación de las variables relevantes con esos usos significativos, y obviamente tengo que hacer un inventario de todos los procesos. Luego determino cuáles son las oportunidades de mejora y de ahorro energético a través de reuniones con los operadores, los empleados, haciendo una auditoría energética y identificando oportunidades de ahorro sin inversión y con inversión. Si vamos a las fuentes, digamos, ¿qué tipo de fuentes tenemos? Normalmente tenemos electricidad, gas, combustible, LPG. Estas son las principales fuentes clásicas de toda industria. Cuando hablamos de usos, tenemos la generación de vapor, agua de enfriamiento, procesos industriales principales, sistemas neumáticos, bombas de proceso. Estos son los usos más comunes de la energía dentro de una organización o una industria manufacturera. Y las variables de consumo, que son las que tenemos que también tener en cuenta, son las toneladas producidas. Muchas veces se analizan los kilowatt hora consumidos por toneladas producidas, o por unidades producidas, o por kilómetros recorridos, si estamos hablando de, por ejemplo, empresas de transporte, o por las horas trabajadas. Muchas veces también las variables de consumo es la temperatura exterior, o lo que se denominan los famosos grados días de calefacción o grados días de refrigeración, que tienen en consideración la temperatura externa que puede afectar mi consumo de energía. Por ejemplo, una industria o un comercio, donde en función de la temperatura externa yo consumo más o menos energía para refrigerar o calefaccionar todo el comercio. Cuando vamos al análisis, digamos, de los usos significativos,
yo identifico teniendo, como dijimos, los listados de equipos, los consumos de energía, tengo una referencia de qué cantidad de electricidad consumí o de gas consumí, y este es un análisis por fuente. Luego, en forma individual, analizo dentro del consumo de electricidad cuáles fueron los usos principales. Fuerza motriz, frío de proceso, iluminación. Determino estos gráficos para poder ver cuáles fueron los usos más importantes. Lo mismo puedo hacer un análisis por equipo, pero acá lo que me interesa es principalmente hacer un análisis de los consumos de cada fuente para los usos principales. Y en el caso del gas, yo tengo vapor, tengo calor directo, y veo que también hay un consumo de gas no productivo. Cuando acá hago un análisis, lo que después finalmente hago es un Pareto de todos estos, y lo puedo hacer por fuente o lo puedo hacer integrado, electricidad y gas, y hacer un diagrama de Pareto donde yo determino cuáles son los usos más importantes que consumen la mayor cantidad de energía. Y obviamente acá puedo definir que los dos más importantes, que tienen mayores oportunidades de ahorro y que son los más representativos, son los dos primeros, enfocándome y diciendo que estos dos son los usos significativos, y voy a enfocarme mis ahorros, mis oportunidades de ahorro en estos dos. Básicamente voy a obtener un listado de oportunidades de mejora y de ahorro energético así, donde identifico la oportunidad, un detalle, una inversión estimada, cuánto me ahorro de energía, cuál es el ahorro relativo respecto de cada fuente, el ahorro monetario en dólares por año. Y otra cosa que también hago es un análisis de qué cantidad de emisiones de CO2 yo evito al implementar esa medida o esa oportunidad de mejora de eficiencia energética. De esta manera lo que hago es contribuir a la reducción de emisiones de CO2 y están validados por un sistema de gestión de la energía implementado, ¿no? Ahora, ¿cómo hago para después saber cuál es mi nivel de desempeño energético? ¿Cómo mido yo mi desempeño energético? Luego de implementar las oportunidades de ahorro de mejora identificados, lo que yo tenía era, en un periodo de referencia previo, cuánto fue la energía real consumida. Esta es la energía de referencia, yo tengo datos de cuánto produje en cada uno de estos meses, este es mi periodo de referencia, y a partir de acá, haciendo una proyección o una regresión lineal, determino la línea de base energética que me va a decir cuánto es lo que voy a poder consumir de energía en el futuro, siguiendo con el mecanismo, digamos, con todos los antecedentes de consumos previos en el periodo de referencia. Ahora, en un momento dado, yo implemento las medidas de eficiencia energética y las medidas de oportunidades de ahorro, y voy a ver que después de implementar esas medidas, voy a tener un menor consumo de energía. Esta es la energía que yo voy a medir después de implementar las medidas de eficiencia energética. Obviamente, acá lo que tengo es una diferencia, y este es el ahorro. Este es mi medida de eficiencia energética, el ahorro esperado y la mejora del desempeño energético. En definitiva, yo lo que hago es que la eficiencia energética, como decíamos, es invisible, yo solamente la puedo medir entre lo que en teoría debería haber gastado y lo que realmente gasté, después de implementar las medidas de eficiencia energética. Cuando hablamos de indicadores de desempeño energético, normalmente tienen esta forma, que son kilowatts hora por, ya dijimos, la variable corresponda, que pueden ser toneladas producidas, unidades producidas, metros cuadrados de lo que se esté produciendo. Y como dijimos, yo tenía un valor de referencia, que era el periodo de la línea base, antes de implementar las medidas, y una posterior. Y yo mido, calculo mis indicadores de desempeño energético después de implementar esas medidas, y veo que hay una mejora energética dentro de lo que es el periodo de seguimiento, o sea, un periodo posterior a la implementación de las medidas de eficiencia energética. Entonces, de esta manera yo puedo ir diciendo, mi indicador de desempeño energético ha mejorado respecto de mi situación anterior, ¿no? Obviamente, cuando hablamos de indicadores de desempeño energético, tenemos, dependiendo del rubro donde esté la empresa, podemos tener producción general, que son la variable relevante puede ser toneladas de producción, y los indicadores kilowatt hora por tonelada, por metro cuadrado, por unidad producida. En el caso de un hotel,
por ejemplo. Aquí la variable relevante son los días de ocupación, o sea, días de ocupación de habitación. Entonces puedo definir mi indicador de desempeño energético en kilowatt-hora por días de ocupación de habitación. Y luego lo que tengo que definir dentro de la revisión energética es una línea de base energética. ¿Cómo lo define la norma? Es un modelo matemático que me permite describir el consumo de energía, y lo que puede hacer la organización es establecer una o varias líneas de base energética, dependiendo de qué es lo que quiera medir y por qué lo quiere medir y para qué, en función de esa información que se obtiene durante la revisión energética. Hay que determinar cuál es la variable relevante para ese tipo de industria, y después, en algún momento, si es necesario, se puede hacer la normalización de esos valores si no hay, la variable relevante no refleja exactamente mis consumos energéticos. ¿Cómo funciona? Bueno, como dijimos, es una ecuación, es una ecuación lineal en la mayoría de las veces, que yo puedo tener una por planta, o como dijimos, podemos tener varias. Una por planta en general, o por cada línea de producción o de proceso, o para camisusos significativos de energía, o para equipos, donde si esos equipos son realmente críticos, puedo elaborar una línea de base. Pero en general, digamos, la mayor cantidad de veces nosotros veremos y vemos reflejado cómo son esas líneas de base energética en función de para toda una planta, ¿no? Generalmente se usa un diagrama de dispersión, donde se grafican los kilowatt-hora utilizados por los kilos producidos, y luego por regresión lineal se determina la ecuación de la recta, donde el coeficiente de correlación me da una idea de la aproximación de esa línea de base energética respecto de los consumos de energía versus la producción. Obviamente hay que tener en cuenta factores estáticos, como por ejemplo el número de turnos, la materia prima utilizada, el tamaño de la planta, y no debería variar entre una medición u otra, porque si no me va a cambiar totalmente mi línea de base energética. Acá también me va a dar una ordenada al origen, que es la carga base, que es el consumo de energía cuando yo no tengo producción. Este elemento también me va a indicar grandes oportunidades de ahorro o de eficiencia. Ahora, en definitiva, dijimos que una línea de base energética puede ser una ecuación lineal simple, o también podría ser una ecuación lineal con dos variables. Una, la de producción, y otra, la de la otra variable que pueden llegar a ser grados día de calefacción, la temperatura media externa. Entonces, lo importante es poder determinar cuáles son, en una revisión energética, cuáles son las variables que realmente me afectan mis consumos de energía, para poder establecer cuál es la línea de base energética. Muchas veces me preguntan, bueno, a ver, pero yo, ¿dónde obtengo las oportunidades de mejora? Bueno, las oportunidades de mejora las puedo, como dijimos antes, yo tengo un proceso, analizar los procesos, tengo un proceso con una entrada, una salida y un consumo de energía. Muchas veces se ve con modificaciones de hábitos o mejores prácticas. Yo apunto a reducir primero la generación de pérdidas, o residuos, o fugas, o productos no deseados, a reducir el consumo energético en sí mismo, cuando hago un cambio de variables operativas sin afectar la calidad del producto, o mediante el control de parámetros de procesos, haciendo una programación automática de algunos equipos que sean manuales. También puedo hacerlo mediante el reemplazo de tecnología, y aquí sí ya vendrían las medidas de eficiencia energética con inversión, a través de la recuperación de energía desperdiciada, o uso de equipos y sistemas más eficientes. Cómo puedo mejorar a veces la materia prima utilizada, muchas veces me afecta los consumos energéticos o los requisitos de los productos finales, que es el famoso giveaway. De esta manera, digamos, hemos visto cuáles son, para una estructura del sistema de gestión, cuáles son las etapas para lograr un sistema de gestión y certificarlo. Como dijimos, los más importantes son la revisión energética, la capacitación, o sea, los pilares en este sentido es tener una alta dirección comprometida, poder realizar una revisión energética, capacitar a las personas que trabajan dentro de la organización, y obviamente después estar en condiciones de poder certificar la ISO 50001 para darle continuidad y pensar en una mejora continua a lo largo del tiempo. Cuando hablamos de capacitación,
lo que hacemos es, desde TubeNor estamos ofreciendo también servicios y cursos de capacitación, y esto es precisamente enfocado a uno de estos tres pilares, que era el tema de la necesidad de transformar dentro de las mismas organizaciones personas que puedan ser gestores energéticos. Entonces tenemos cursos de introducción para todo el personal, cursos para auditores internos, cursos para la alta dirección, muchas veces son los primeros que hay que transformar, o cursos para gestores energéticos. Precisamente ahora en el mes de marzo, el 29 de marzo, vamos a estar dando un curso de gestor energético, también en modalidad virtual, donde hablaremos de cómo realizar una gestión, una revisión energética y qué ejercicios podemos hacer para mejorar el desempeño energético dentro de una organización. Ahí ustedes van a tener el teléfono de Cristina y también el email de Cristina como para poder contactarse, o directamente en este link pueden ver el programa, pueden ver los costos y también inscribirse directamente para este próximo curso de gestor energético. Como vimos, también estamos ofreciendo obviamente la certificación de la norma ISO 50001 a través de una acreditación del organismo de certificación DAX, que es de Alemania, con los mismos beneficios que vimos hoy. Aquellos que tengan una norma, un sistema de gestión certificado bajo la ISO 50001, tienen una mejora continua, y lo vemos a lo largo del tiempo, a medida que vamos haciendo las revisiones año a año de las empresas que ya están certificadas, cómo han mejorado en el consumo de energía. Y algunas hasta han reducido sus consumos energéticos en más de un 25%. Sin lugar a dudas, cuáles son las claves, y acá es importante, digamos, destacar cuáles son las claves para la certificación de un sistema de gestión o la implementación de un sistema de gestión, aunque uno no lo certifique. Primero, como dijimos, es el apoyo incondicional de los directores o dueños de las empresas. O sea, se necesita el compromiso de la alta dirección para poder implementar el sistema de gestión. Sin esto, prácticamente es como un reino, digamos, o tres pilares o tres patas que necesitamos. Una de ellas no existe, es imposible, digamos, poder implementarlo. Lo segundo es comenzar con los Blank Fruits, obtener una rápida recuperación de la inversión y mostrarlo, o sea, generar confianza, que son aquellas implementaciones que no requieren grandes inversiones. Y el tercero, que también es importante, es tener experiencia en sistema de gestión ISO 9000-1445, porque perfectamente se puede integrar la norma ISO 50001. Si no, implica todo un sistema de cambio o un manejo del cambio mucho más complejo, si no tienen conocimientos de sistema de gestión previos. Y acá normalmente lo que se hace es se capacita a uno o dos empleados que asumen ese rol de gestor energético para dirigir el proyecto, capacitar a la dirección y al resto del equipo de energía, proveyendo entrenamiento. Ese gestor energético se capacita y a su vez luego ese gestor energético capacita a los demás. Se nomina también a un equipo de gestión de energía, no es solamente una persona, sino que distintos sectores dentro de la misma planta trabajan dentro de lo que es el equipo de gestión de energía. Se forma el equipo con consultores externos y especialistas en temas como para poder ayudarlos y acompañarlos en este proceso, y luego se hacen campañas de concientización dentro de la misma organización para comunicar eficientemente los beneficios del sistema de gestión, que prácticamente los vimos en esta presentación. Hasta acá yo terminé. Y obviamente estamos abiertos a cualquier pregunta. Lo pueden hacer a través del chat, lo pueden hacer a través del cuestionario de preguntas. Gracias, Hernán. Sí, tengo dos preguntas por aquí. Bien. Vamos a comenzar. De Eric. Un saludo, Eric. Qué gusto verte aquí conectado. Ellos ya son clientes de nosotros. Bien. Pregunta si es recomendable realizar un diagnóstico energético en la compañía antes de realizar cualquier cambio o mejora en los usos significativos de la energía. Sí, Eric, buena pregunta.
muchas empresas empiezan porque les pidieron y les exigieron que tienen que generar ahorros inmediatos, entonces empiezan por los proyectos. No, realmente primero es establecer las bases, los perímetros, marcar la cancha y hacer una revisión energética. Precisamente lo que te da es ese conocimiento del proceso interno de la planta, integral y que te da una primera aproximación de cuáles serían los proyectos y los beneficios que podrías lograr si implementaras todas esas medidas de eficiencia energética. Sí, el primer paso es hacer una revisión energética. Y esto, digamos, también muchas veces se va adquiriendo. Y no solo eso, es interesante ver a las empresas que ya han hecho una revisión energética o una segunda revisión energética a los 2, 3 años, cómo empieza a tener un conocimiento mayor precisamente de todos los procesos y todas las oportunidades de ahorro que van surgiendo a medida que van implementando el sistema de gestión. Buena pregunta, Eric. Gracias. Segunda. Gracias. La segunda es Jenny, por ahí también está. Un gusto saludarte, Jenny. También es uno de nuestros clientes en Bien. certificación. Pregunta, ¿qué índices se pueden definir relacionados con la eficiencia energética? Básicamente, buena pregunta también, Jenny. Acá hay un tema que cada organización, eso es lo bueno que tiene la norma ISO 50001. La norma te dice que vos tenés que tener indicadores de desempeño energético. Ahora, no te dice cómo. Y esto es lo bueno, cada organización define el mejor índice que se adapte a sus necesidades o a lo que la empresa le importe. Muchas veces a nivel gerencial se establece el indicador de desempeño energético de cuántos kilowatt hora equivalente, y acá suman electricidad y gas junto, por unidad producida la planta consume. ¿Y por qué? Porque eso además les permite tener un benchmarking. Hay estadísticas y datos, por ejemplo, del Departamento de Energía de los Estados Unidos, donde te dice, bueno, industrias equivalentes consumen tanto. Entonces a través de ahí, podés compararte con otras industrias similares. Y después vos podrías llegar a bajar esos indicadores de desempeño energético al nivel que quieras. Por ejemplo, los podés llevar a nivel de planta, para el jefe de planta o el jefe operativo, o a nivel de un equipo, para el operador de ese equipo. Entonces, el indicador lo define la organización dependiendo de cómo quiera. Probablemente, y lo mejor, lo más recomendable es comenzar con un indicador general y después, en todo caso, empezar a trabajar por procesos o por usos significativos en una segunda revisión energética. Tener un solo indicador para no marear y no confundir a la gente, y en función del rubro que tenga esa empresa. En general son kilowatt hora equivalente por tonelada producida. ¿Alguna otra pregunta? La última es de Alejandro y desea saber información del curso. Dejé también en el chat mi correo para poderles pasar información como costos, duración y todo esto. Y Excelente. por mi parte sería todo. Muchas gracias por su participación. Un gusto saludarte, poder participar en conjunto, enriqueciendo todo el conocimiento también a nuestros clientes y prospectos. Muchas gracias y por también preguntar el tiempo destinado en esta sesión. Muchísimas gracias, Cristina, y la verdad es un placer trabajar con ustedes. Yo ya he trabajado y he vivido en México un poco tiempo, pero lo he hecho ahí en el DF, así que para mí escucharte es nuevamente recordar esos viejos tiempos, que realmente los he pasado muy bien trabajando allí en México. Así que con mucho gusto seguimos brindándole el soporte y el apoyo a toda Latinoamérica, y esperemos que contar con la presencia de aquellos que quieran en el curso de gestor energético. Muchas gracias a todos. Hasta luego y buen día. Gracias a todos.